¿Okay? Vamos a revisar el capítulo 9. El capítulo 9 tiene que ver con título, escrituras y restricciones a la propiedad. ¿Okay? Igual como hemos hecho en otros capítulos, revisar los objetivos para fortalecer qué es lo que vamos a revisar, preguntas de qué material vamos a revisar en esta presentación. Entonces, los objetivos de este capítulo: diferencias entre enajenación voluntaria e involuntaria, distinguir entre notificación efectiva y notificación implícita, distinguir entre un resumen de título y un tracto sucesivo, describir las partes de una escritura, describir los tipos de una escritura, describir los distintos tipos de restricción pública y privada, distinguir los distintos tipos de arrendamiento y gravamen. ¿Okay? Entonces, revisando este material, ustedes van a recordar mucho más el material de estudio. Entonces, ahora vamos a enfocarnos directamente en las preguntas de este material. Entonces, la pregunta 1 dice: ¿qué tipo de servidumbre brinda a una compañía eléctrica el derecho a instalar y mantener las líneas de electricidad? Entonces, tenemos 4 opciones, como en todas las preguntas: personal, por prescripción, real o implícita. ¿Okay? Vamos a revisar cuál aplica a esta pregunta. En este caso, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque una servidumbre personal es la que beneficia a una compañía que presta servicios básicos, tales como cable, electricidad, gas, internet, pero no a una propiedad en particular. ¿Okay? Los gobernadores pueden tomar la propiedad de un dueño que ha muerto sin herederos a través de un proceso denominado sentencia, legalización de testamento, reversión al Estado o posesión adversa. ¿Okay? Recordamos por qué sistema o qué proceso se debe seguir para, obviamente, que la propiedad pase al Estado cuando el dueño, por alguna razón, no ha dejado testamento o no tiene herederos. En este caso, la respuesta es la C. La reversión al Estado se genera cuando el propietario muere sin herederos y sin testamento. ¿Sí? Para que una escritura sea válida, ¿qué es necesario? Vamos, sesionario capaz, el sesionista y 2 testigos deben firmar el instrumento. Sesionista capaz y 2 testigos deben firmar el instrumento. Sesionario capaz y 2 testigos deben firmar el instrumento. Y sesionista capaz debe firmar el documento. ¿Okay? Vamos a revisar. La razón de la respuesta en este caso es la B. ¿Por qué? Porque la ley establece que la escritura tiene que estar firmada por un donante competente y 2 testigos para que sea válida. Quien recibe la escritura puede no ser competente, dice la ley. ¿Okay? El tipo de formulario utilizado más comúnmente para despejar problemas en el título de un bien inmueble es llamado escritura general de garantía, escritura especial de garantía, escritura de compra-venta o escritura de renuncia. Vamos a revisar. La respuesta es correcta, la D. ¿Por qué? Porque una escritura de renuncia es un tipo de escritura en la que se tiene algún tipo de interés por un reclamo o título de un bien raíz que el vendedor es dueño. Esta forma de escritura no es recomendable para limpiar problemas existentes o potenciales problemas. Si el contrato de compraventa no especifica el título de escritura que se otorga, el vendedor debe otorgar, revisemos, A, B, C o D: una escritura de garantía general, una escritura especial de garantía, una escritura de compraventa o una escritura de renuncia. Revisemos. La respuesta correcta es la A, porque si un contrato de venta no se especifica qué tipo de escritura va a entregar el vendedor, la ley de Florida requiere que el título de propiedad sea transferido con una garantía general. El proceso que implica apropiarse de un inmueble conforme al derecho de expropiación se denomina reversión, ejecución hipotecaria, indemnización o enajenación voluntaria. Entonces, la respuesta correcta en este caso es la C, porque expropiación es el derecho que tiene el gobierno de tomar una propiedad privada
para un propósito público bajo el derecho de dominio eminente. El tipo de escritura en el cual el sesionista no garantice el título de ninguna manera, excepto contra los actos del sesionista o de sus representantes, se denomina, revisemos 4 opciones que tenemos, A, B, C y D, y dice escritura general de garantía, escritura especial de garantía, escritura de compra-venta o escritura de renuncia. La respuesta de esta pregunta es la B, porque una escritura de garantía especial es un tipo de escritura en la que el sesionista no garantiza el título de ninguna manera o forma, excepto respecto de los actos del sesionista. La pregunta 8 dice, la cláusula contra derecho de garantía en una escritura, ¿qué garantiza? Que el sesionista no ha grabado la propiedad de ninguna manera, excepto según le indica la escritura. B, el sesionario es responsable por derechos de garantía y pago. C, el sesionario no ha grabado la propiedad. O D, el sesionista no grabará la propiedad. La respuesta a esta pregunta es la A, porque la cláusula contra derechos de garantía ha sido diseñada para garantizar que la escritura no tiene ningún tipo de gravamen, excepto los estipulados en la escritura. La pregunta 9 dice, al responder preguntas relacionadas con la calidad de título, los titulares de licencia de bienes raíces, ¿okay?, que deben tener en cuenta. A, deben dar su opinión por su función de expertos. B, deben aconsejar a los posibles compradores que consulten con un abogado o obtengan un seguro de título. C, pueden dar su opinión por su función de expertos. O D, pueden dar su opinión solo cuando el comprador pregunte específicamente. Ustedes ya saben, ¿verdad? Específicamente cuál es nuestra función y qué debemos y qué no podemos hacer según el capítulo 475. En este caso, la respuesta correcta es la B. Cuando en el ejercicio de la profesión los agentes de bienes raíces reciben preguntas acerca de las condiciones del título, debemos aconsejar que consulten a un abogado para que examine el título y obtenga una garantía de título. Seguimos la pregunta 10, dice la cláusula de toma de posesión de la escritura especifica, ¿okay?, A, el tipo de dominio que se traspasa. B, las mejoras que se transmiten con la tierra. C, los derechos reservados por el sesionista. O D, que el sesionista verdaderamente es dueño de la propiedad y tiene derecho a venderla. Revisemos la respuesta correcta. La razón de la respuesta en este caso es la D. ¿Por qué? Porque la cláusula de toma de posesión en una escritura promete que el sesionista es dueño de la propiedad y tiene el derecho de vender. Veamos pregunta 11. Dice, la disposición de una escritura donde nombra a las partes y contiene la cláusula de otorgamiento se denomina premisas, cláusula de derecho de garantía, cláusula addendum o cláusula de toma de posesión. ¿Cuál de las 4 opciones en este caso aplica? ¿Okay? Aplica la A. ¿Por qué? Porque la sección de premisas en una escritura es donde se colocan los nombres de las partes y la fecha de la escritura. La fecha debe ser la fecha de la ejecución del sesionista. 12. Un propietario incluye una condición en la escritura que estipula que no se podía levantar un edificio comercial al menos hasta el 2020. Esto es un ejemplo de A, poder de policía. B, restricciones en la escritura. C, cláusulas restrictivas de subdivisión. O D, limitación gubernamental a la propiedad. Revisemos. La razón de la respuesta es la B, porque las restricciones en la escritura son parte de la escritura. Existen 2 tipos de restricciones: públicas, que son ejecutadas a través del poder de policía, expropiación, derechos de cargas impositivas,
y las restricciones privadas, que son las de la escritura, servidumbre, alquileres o gravamen. La pregunta 13 dice: un ejemplo de derecho de garantía sobre la titularidad de un bien inmueble no incluye. ¿Qué no incluye? ¿Okay? Revisemos: servidumbre, restricciones de la escritura, gravámenes o una cláusula de premisas en la escritura. Revisemos la respuesta, que en este caso es la D, porque un gravamen es un derecho o interés legal otorgado a un acreedor o una entidad gubernamental para abonar una deuda de un bien específico que pertenece al deudor. Los gravámenes pueden ser voluntarios e involuntarios, como ustedes ya saben. Seguimos, la pregunta 14 dice: la póliza de seguro de título para el prestamista es asegurada por... ¿Quién asume esta póliza? Vamos a revisar A, B, C o D. Un monto no mayor al precio de compra no transferible, un precio no mayor al precio de compra y es transferible, el balance del préstamo y es transferible, el balance del préstamo y no es transferible. Entonces recordemos las características de una póliza de seguro para asegurar al prestamista, cuáles son, y obviamente ahí podríamos deducir de manera rápida la respuesta a esta pregunta, que en este caso es la C, porque la póliza del prestamista se emite por el monto de la deuda impaga de la hipoteca, y esta póliza protege al prestamista en caso de defectos del título. A diferencia de la póliza del propietario, la póliza del prestamista es transferible. Y recuerden por qué: porque el prestamista puede vender en un mercado secundario la hipoteca, por tanto debe ser transferible para poder cumplir la disposición de la ley en cuanto a la transferibilidad de una garantía. Pregunta 15 dice: ¿qué gravámenes tienen mayor prioridad? Un gravamen sobre el impuesto de propiedad vigente a partir del 1 de enero del 17, un gravamen de evaluación especial certificado del 31 de diciembre del 2010, un gravamen de primera hipoteca presentado el 15 de julio del 2011 o un gravamen a la construcción presentado el 30 de noviembre del 2010. ¿Okay? Entonces aquí van a considerar por qué tiene mayor prioridad. En este caso el gravamen, ¿qué dice la ley al respecto? La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque los impuestos sobre las propiedades son superiores a cualquier otro gravamen. Los tres gravámenes superiores, vamos a recordarlo: gravamen sobre impuestos, ¿verdad?, que se generan el 1 de enero de cada año. Los gravámenes especiales, cualquier obra pública. 3 gravámenes sobre impuestos sucesorios al momento de fallecimiento. Entonces, en este caso, obviamente, recordemos, la respuesta correcta es la A. Vamos a la 16. Un negocio tiene un alquiler variable a 5 años para una unidad de un edificio de oficina. En el primer año de alquiler se debe pagar 21,50 por pie cuadrado sobre un índice inicial de 189. El índice aumenta a 195 al comienzo del segundo año. ¿Cuál será el nuevo alquiler para el caso de esta propiedad? Ya, la razón de la respuesta sería 22,18. ¿Por qué? Porque la renta inicial fue 21,50. Por el nuevo índice, 195. Obtenemos el resultado, lo dividimos para el índice anterior, en este caso dividido para 189, y obtenemos la nueva renta 22,18. La pregunta 17. Una pareja casada firmó un contrato para comprar una casa en una subdivisión residencial. Cuando la pareja ordenó que se realice el levantamiento catastral del lote antes del cierre, se determina que el contratista había construido el garaje 3 pulgadas dentro del límite oeste del lote del vecino.
El garaje en su ubicación actual es un ejemplo de restricciones a la escritura, servidumbre por prescripción, servidumbre implícita o una usurpación. Recordemos qué pasa cuando nos equivocamos y construimos en el terreno del vecino. En este caso la respuesta correcta es la de usurpación, la misma que se produce cuando otra persona toma posesión de un bien, para el caso muy común cerramiento, garaje o límites del interior. La pregunta 18 dice, cuando un paso hacia una propiedad se ha utilizado continuamente sin interrupciones durante un periodo de más de 20 años, se genera una servidumbre implícita, usurpación, enajenación mediante usurpación o una servidumbre por prescripción. Revisemos cuál de las 4 opciones aplica para esta pregunta y la respuesta correcta es la de ¿por qué? Cuando el uso de una propiedad de otros, tales como calle, ha mantenido de manera abierta y continua, sin interrupciones, por más de 20 años, se crea una servidumbre por prescripción y tiene que ser reconocida. Poco tiempo después del fallecimiento de un hombre, se descubre una escritura en su escritorio. La escritura pertenecía a la casa del hombre y dejaba la propiedad a una entidad de caridad. El hombre tiene un hijo vivo, André, que descubrió la escritura. El hombre no dejó testamento al fallecer. En base a esta información, ¿a quién pertenece la propiedad? Veamos 4 opciones, A, B, C o D. A, el Estado, porque el hombre no dejó testamento al fallecer. B, a la entidad de caridad, porque la escritura traspasaba la propiedad a dicha entidad. C, el heredero legal, porque la escritura nunca fue entregada y aceptada. O 4, al heredero legal, porque la escritura no fue firmada por el cesionado. Entonces vamos a ver cuál de las 4 opciones aplica el caso de la pregunta 19. En este caso la respuesta es la C, porque una transferencia se genera cuando el cesionista entrega el título de la propiedad y el cesionario acepta la transferencia, ¿verdad? Recordamos la pregunta dice que hizo, pero nunca se entregó, es decir, la otra parte no aceptó. Por eso le corresponde obviamente al heredero. La pregunta 20 dice, un negocio de venta minorista se alquila un espacio en un centro comercial. El alquiler tiene un alquiler base de 2.000 por mes más 5% de las ventas brutas anuales que superen 400.000. ¿Cuál es el alquiler anual total del negocio si las ventas brutas anuales fueron 550, 7.500, 20.600, 24.000 y 31.000? Vamos a ver cuál será. ¿Okay? En este caso la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Si las ventas brutas fueron 550.000, pero sobre la base de 400 no hay incremento, de tal forma que a 550 le vamos a restar los 400 para saber cuál es el excedente sobre el cual vamos a pagar el 5%. En este caso el excedente es 150.000. A 150.000 le calculo el 5%, tengo como resultado 7.500. Ahora, la renta inicial base son 2.000 mensuales. La tengo que convertir a un valor anual, por eso la multiplico por 12 meses, obteniendo 24 de renta, más los 7.500 del excedente. El total de la renta sería 31.500.